este día, esta oración. Por ese tiempo de alabanza y que bueno también ver la iglesia llena. Sean todos bienvenidos y en esta ocasión vamos a ser expuestos a la palabra en Romanos, continuando con nuestras exposiciones, continuando con el capítulo 7. Así que les pido me acompañen a Romanos capítulo 7. Vamos a estar durante 3 predicaciones en lo que resta de este capítulo, esta y 2 más, para ver este capítulo en Romanos. Romanos capítulo 7, comenzando desde el versículo 7. Romanos 7:7 hasta el versículo 13. Dice la palabra de Dios en esta mañana: ¿qué diremos entonces? ¿Es pecado la ley? De ningún modo. Al contrario, yo no hubiera llegado a conocer el pecado si no hubiera sido por medio de la ley. Porque yo no hubiera sabido lo que es la codicia si la ley no hubiera dicho, no codiciarás. Pero el pecado, aprovechándose del mandamiento, produjo en mí toda clase de codicia. Porque aparte de la ley, el pecado está muerto. En un tiempo yo vivía sin la ley, pero al venir el mandamiento, el pecado revivió y yo morí. Y este mandamiento, que era para vida, a mí me resultó para muerte. Porque el pecado, aprovechándose del mandamiento, me engañó, y por medio de él me mató. Así que la ley es santa, y el mandamiento es santo, justo y bueno. Entonces, lo que es bueno, ¿vino a ser causa de muerte para mí? De ningún modo. Al contrario, fue el pecado, a fin de mostrarse que es pecado el producir mi muerte por medio de lo que es bueno, para que por medio del mandamiento el pecado llegase a ser en extremo pecaminoso. Vamos a orar. Padre, Dios santo, justo y bueno, a ti te damos toda gloria, a ti te adoramos, te exaltamos. Y en esta mañana pedimos tu Espíritu Santo que sea con nuestras mentes y corazones a ser expuestos a la predicación de tu palabra en este pasaje, en el cual nos muestras la relación que tiene la ley y el pecado, y al mismo tiempo ser expuestos a cuál es nuestra condición. Yo te pido que trabajes en cada uno de nosotros, que si hay pecado los reveles por medio de tu santa ley, nos muestres por medio de la convicción de tu Espíritu Santo el estado en el que nos encontramos, y podamos analizarnos por medio de la luz de esta exposición, y toques corazones y obres en cada uno de las vidas que estamos en esta mañana reunidos. Gracias te damos en el nombre de Jesucristo. Amén. Bueno, en la ocasión pasada comenzamos este capítulo 7 de Romanos, uno de los pasajes más controversiales y a veces más malentendidos del libro de Romanos. Y es importante tratar de leer y estudiar y poner toda nuestra mente en el texto para poder ver las grandiosas verdades que nos trae este pasaje de Romanos 7. Y más por el cambio de persona que Pablo hace. Pablo habla de yo y luego cambia, y luego también habla del pasado y luego habla del presente. Y es importante entender eso en el contexto. Para recordar rápidamente, Pablo aún está dentro de la idea de nuestra unión con Cristo, que va desde la misma línea del capítulo 5, cuando nos habla acerca de la justificación solo por la fe. Ahora en esa unión con Cristo hemos muerto el pecado, ya no estamos bajo condenación y tampoco estamos bajo la ley. Y eso puede hacerte creer que puedes vivir en pecado. Pero Pablo dice que de ningún modo puedes vivir en pecado, porque perteneces a un nuevo dominio donde tienes una nueva naturaleza, un nuevo amo, nuevas motivaciones y una nueva ley. Y desde los versículos 1 al 6 del capítulo 7, Pablo explica la relación del creyente con la ley y cómo ahora somos libres de la ley y por esta razón podemos unirnos a Cristo. Y eso provoca ciertos cuestionamientos.
porque si estamos libres de la ley y ya no debemos servir al arcaísmo de la letra, ¿no hace eso que la ley falle su propósito y al mismo tiempo lo hace pecado? Y lo que Pablo nos explica aquí es que la falla de la ley, tanto para justificarnos como para santificarnos, no es debido a ningún problema en la ley en sí misma. El problema es la depravidad humana. Es el pecado en nosotros que la ley pone de manifiesto. Es como nuestro pecado responde a la ley y el efecto que la ley tiene sobre nuestros corazones pecaminosos, tanto antes, incluso después del nuevo nacimiento y la fe en el Evangelio. Este pasaje no solo nos muestra nuestra relación con la ley y la relación de la ley con el pecado, sino que al mismo tiempo defiende a la ley de ser mala, sino más bien como dice 1 Timoteo 1:8, pero nosotros sabemos que la ley es buena si uno la usa legítimamente. Pero aún más, nos da una revelación profunda del verdadero poder y naturaleza del pecado que aún está en nosotros. Y es interesante notar que Pablo usa el término personal yo. Aquí Pablo, de los versículos del 7 al 12, nos habla de una experiencia personal pasada que él tuvo al encontrarse con la ley. Y al mismo tiempo usa esa experiencia como una especie de paradigma de cómo la ley funciona con respecto a cualquier ser humano que está fuera de Cristo. Y esto lo hace para responder a la objeción y no como parte de lo que ha estado exponiendo. Y aquí es donde muchos se pierden y dicen que todo ese capítulo, Pablo está hablando de toda una experiencia del pasado. Pero eso solo llega hasta el versículo 12. Porque en el versículo 13 comienza una nueva objeción y en el versículo 14 regresa al asunto de cómo trabaja el Evangelio en nosotros con la ley. Y este pasaje es importante para entender el que sigue. La ley es útil, la ley es buena, es santa y el mandamiento justo. Y debemos entender que aunque nosotros ya no estamos bajo la ley, no debemos tirarla o deshacernos de ella. Hay un muy buen propósito de la ley y Pablo quiere hacer claro eso antes de ver cómo eso afecta en el cristiano, en el Evangelio. Y Pablo nos habla en ese pasaje sobre 4 cosas importantes acerca de la relación de la ley con nuestro pecado. Dice el versículo 7. ¿Qué diremos entonces? ¿Es pecado la ley? Pablo, como lo hace comúnmente en la carta, se adelanta a una posible objeción como lo ha hecho en varias ocasiones. ¿Por qué alguien pudiera pensar que la ley es pecado? ¿A qué se está adelantando Pablo? Porque Pablo dijo anteriormente, las pasiones pecaminosas despertadas por la ley. La ley despierta pasiones pecaminosas y eso lo explicará más en ese texto. Pero siendo que eso es lo que hacía la ley y que la ley en sí misma no puede salvar y tampoco estamos bajo la ley, la conclusión es que la ley no solo nos sirve, sino que genera pecado y eso lo hace a la ley pecado. Ese es el pensamiento que Pablo anticipa. La ley es mala, no sirve y solo trae más pecado. Pablo dice, ¿acaso eso es lo que podemos decir de la ley? ¿Es pecado la ley? De ningún modo. Como siempre, un rotundo no. No es lo que Pablo estaba enseñando para nada. Y Pablo lo que hace ahora, en esta nueva sección, es vindicar la ley y mostrarnos su verdadera relación con el pecado. Demostrarnos que no hay un problema con la ley en sí misma. No está diciendo que la ley es la causa de todos nuestros problemas. Porque dice, al contrario, hay mucho bueno en la ley. ¿Y qué es eso bueno que produce la ley? ¿Para qué es buena o para qué es útil la ley? Para revelar y exponer nuestro pecado. Dice, yo no hubiera llegado a conocer el pecado si no hubiera sido por medio de la ley. Esto implica algo importante que puede ser pasado por alto. Que conocer el pecado es algo bueno. Es bueno que la ley nos diga nuestro pecado. La ley no es mala. Al contrario, es muy buena y muy útil. Es bueno que conozcamos la ley
para que podamos ver nuestra condición y podamos ver nuestro pecado. Si no podemos ver nuestro pecado como es, sin un verdadero conocimiento de nuestro pecado, jamás tendremos un pleno conocimiento y experiencia de una salvación en Jesucristo. Cristo jamás será precioso para nosotros hasta que nuestro pecado sea hecho de manera pecaminoso hasta el punto de ser doloroso para nosotros. La semilla del Evangelio jamás dará fruto si no aramos primero el terreno con la ley. Amén. Charles Spurgeon dijo: no creo que hombre alguno pueda predicar el Evangelio sin predicar la ley. La ley es la aguja y no puedes jalar el hilo sedoso del Evangelio a través del corazón del hombre, a menos que primero envíes la aguja de la ley para abrirle camino. Jamás aceptarán la gracia mientras no tiemblen ante una ley justa y santa. Por lo tanto, la ley sirve un propósito sumamente importante y no debe de ser removida de su lugar. Amén. Nunca nos pondremos el yugo de Cristo hasta no hartarnos del yugo del pecado. Y es por la ley que se nos revela ese pecado. Es por la ley que viene el conocimiento del pecado. La ley expone nuestra condición y nuestro pecado. Ese es el propósito de la ley. Revelar lo que hay en nuestro corazón y mostrarnos qué tan depravados realmente somos. La ley del Señor es perfecta, que restaura el alma. Salmos 19:7. Por medio de la ley que Dios obra para revelar su preciosa salvación, por la cual nuestra alma es regenerada. Los que están sanos no tienen necesidad de médico, sino los que están enfermos. No he venido a llamar justos, sino pecadores. Marcos 2:17. ¿Cómo van a saber si están enfermos si no se les da un diagnóstico de su enfermedad? Y eso es lo que hace la ley, revela su condición. ¿Cómo van a saber que son transgresores si no se les presenta la multa? Y eso es lo que hace la ley, revela la transgresión. Y por esto Pablo dice: yo no hubiera llegado a conocer el pecado si no hubiera sido por medio de la ley. Cuando dice también aquí, porque yo no hubiera sabido, no es un conocimiento intelectual. No está hablando simplemente de poder recitar los 10 mandamientos. Es un conocimiento por experiencia. Él es el Espíritu Santo obrando convicción de pecado en su conciencia. No solo lo sabe, sino que también lo ha experimentado y lo entiende. Y Pablo usa un mandamiento específico para ejemplificar esto. Usa el 10º mandamiento, el cual es el que más trata con el asunto del corazón, porque habla de un deseo. El mandamiento de la ley mosaica en Éxodo 20:17 dice: no codiciarás la casa de tu prójimo, no codiciarás la mujer de tu prójimo, ni su siervo, ni su sierva, ni su buey, ni su asno, ni nada que sea de tu prójimo. Entonces Pablo no está usando esta versión del mandamiento o una versión corta de este mandamiento. Está mostrando la naturaleza de este mandamiento, que es mucho más directa que el resto de los mandamientos. Aquí Pablo está haciendo lo que Jesús hizo con la ley. Antes oyeron a los antiguos: no codiciarás la casa de tu prójimo, no codiciarás la mujer de tu prójimo, ni su siervo, ni su sierva, ni su buey, ni su asno, ni nada que sea de tu prójimo. Pero yo os digo, no desees lo que no te pertenece. Ese es el fin de este mandamiento. O más bien, o más corto, no codiciarás. No tendrás deseos de avaricia, de egoísmo, porque eso lidia directamente con el corazón y no tanto con la acción en sí. Ese deseo que te impulsa a hacer o a desear lo demás que no te pertenece. El desear lo de otros implica envidia, a veces resentimiento o celos pecaminosos. ¿Por qué él tiene más que yo? ¿Por qué él tiene esto y yo no? Y eso puede llevar a romper otros mandamientos, como el 5º, el 6º, el 7º, el 8º y el 9º. Y ese mandamiento no solo dice que es pecado hacer cosas malas, también es pecado desear cosas malas. Por eso Pablo no cita todo el mandamiento, sino que lo usa enseñando la naturaleza
de ese mandamiento conforme a los deseos pecaminosos de nuestro corazón. Y con ese ejemplo es que demuestra cómo la ley expone y revela nuestro pecado remanente si eres creyente, o la condición de nuestro corazón depravado si aún no eres creyente. Pero no solo tiene ese buen propósito. Pablo ya nos había comentado esto en otra ocasión, que la ley sirve también para estimular y producir más pecado en nosotros. Es decir, que activa y provoca el pecado de nuestro corazón. En Romanos 5:20 dijo: la ley se introdujo para que abundara la transgresión. Vean lo que está diciendo. Pero donde el pecado abundó, sobreabundó la gracia. La razón por la cual se dio una ley es para que el pecado abundara aún más. Y ahora está explicando eso en el versículo 8. Pero el pecado, aprovechándose del mandamiento, produjo en mí toda clase de codicia. Pablo nos muestra que tal es el grado de la depravidad humana, que la ley, que es buena y es santa, realmente provoca en nosotros más pecado. Provoca y le da más fuerza al pecado. El pecado, Pablo no dice que estos son los actos de pecado o los deseos pecaminosos del corazón. Pero atrás de todas nuestras obras y de todos nuestros pensamientos está el pecado en sí. Es el pecado en nosotros que produce pecado de nosotros. Pablo está hablando de un poder que obra en el corazón humano, en su naturaleza caída. Y Pablo nos dice que cuando despertó su conciencia a la verdadera naturaleza de la ley y llegó a su corazón, ¿qué efecto tuvo? ¿La ley santa lo hizo más santo? No. ¿La ley que es buena lo hizo más bueno? No. ¿La ley que es justa lo hizo más justo? No. Dice que el pecado se aprovechó del mandamiento. Es decir, que cuando viene la ley y activa la conciencia, el pecado usa el mandamiento como su base de operaciones. Entonces podemos ver que la ley no es el problema, sino cómo el pecado del corazón realmente reacciona cuando la ley viene y se aprovecha y la usa como fuente para más pecado. Y eso es lo que dice, que cuando el pecado tiene la ley, la usa para producir en nosotros toda clase de deseos pecaminosos, toda clase de pecados. Pablo usa el ejemplo específico de la codicia y por lo tanto su corazón desea todo tipo de codicia. Puede ser odio o lujuria, cualquier tipo de deseo pecaminoso. Pero el asunto es que la ley no es el problema. Es el pecado que usa la ley como instrumento para tomar fuerza y producir aún más pecado. Está en el poder del pecado en nuestra naturaleza corrupta, que en lugar de hacer algo por la persona, el pecado interno del corazón toma la ley para producir aún más deseos pecaminosos. La ley dice: no codiciarás, pues aún más vas a codiciar. Y ya he dado esta ilustración anteriormente, pero es muy buena ilustración. Los que han leído El progreso del peregrino entenderán, sabrán de esta historia. Cuando Cristiano llega a la casa de intérprete y le muestra un cuarto muy sucio, lleno de polvo. Después llega un señor con una escoba y comienza a barrer. Y lo que hace al barrer ese polvo es un cochinero. Se levanta todo el polvo en el cuarto, no se puede ver, hay un caos. El polvo está alborotado, está por todos lados. Y el intérprete le explica a Cristiano, bueno, también llega una mujer con agua y rocía y el polvo se disipa y es más fácil barrerlo. Pero en esa parte, el intérprete le explica a Cristiano que el cuarto en donde está es el corazón. El polvo es el pecado y el Señor con la escoba es la ley. Y esto ilustra el efecto de la ley en un corazón no regenerado y apartado de la fe en el Evangelio. La ley no produce el pecado ya estaba ahí. Así como el polvo no apareció mágicamente al comenzar a barrer, solo que estaba quieto y tranquilo en su lugar del corazón. Y cuando llegó la ley,
alborotó el pecado y se hizo un desastre. Eso es exactamente lo que Pablo está ilustrando aquí. Este pasaje nos ilustra lo que en realidad es el pecado y cómo es que funciona cuando viene el mandamiento. Primero vemos acciones pecaminosas, pero vemos de esas acciones que esas acciones pecaminosas están por encima de esos deseos pecaminosos. El desear hacer lo que es pecado es en sí pecado. No es nada más la acción, sino el deseo del corazón lo que es pecaminoso. Y aún más profundo de eso, debajo de esos pecados, de esos deseos, está el pecado del corazón. El pecado es como un cáncer en nuestra alma. Es un poder en nosotros que nos tiene como prisioneros y nos manda a hacer lo que Él quiere, nos tiene esclavizados. Y de ahí es donde fluyen estos deseos que se convierten en acciones. Ahora, observen cómo Pablo habla de este poder en nosotros, de este pecado. Casi como si este pecado fuera una persona. No solo este pecado puede esclavizarnos, también dice que se aprovecha, busca oportunidades para producir más pecado. Y debemos ver que esto que Pablo habla, que genera estos deseos pecaminosos, es en sí nuestra naturaleza corrupta. Es decir, nuestra depravidad heredada, nuestra naturaleza caída, depravada. Algo que es natural en el corazón de alguien no regenerado. Y en el corazón regenerado, que ya no tiene esa naturaleza depravada, la llamamos la corrupción remanente o el pecado remanente que aún está en el creyente. Ese pecado del que habla Pablo tenía gran poder e influencia en nosotros, y aunque ahora ya no tiene ese poder y esa influencia en nosotros, aún actúa en nosotros. Y la razón de por qué puede producir aún más pecado es porque la esencia del pecado es impiedad. El deseo de no estar bajo la ley. El deseo natural de no ser controlado por nada más que no sea yo. Si alguien te dice que no puedes hacer algo, naturalmente surge un deseo interno en ti por querer hacerlo aún más. Y ese ejemplo también lo he usado. Tú dile a un niño que no haga algo y más lo quiere hacer. Su traductor interno de maldad parece que le estás diciendo, sí, hazlo. Y ese traductor es el pecado que nos mueve a querer ser soberanos. Tú no vas a decir que no, yo voy en contra de eso, yo voy a decir que sí, y lo voy a hacer. Esa es la esencia del pecado. Yo soy Dios, yo decido qué hacer y nadie más me puede decir a mí qué es lo que puedo y no puedo hacer. Otra forma de verlo es que el pecado es rebelión contra Dios. Es rebelión contra Dios, es una independencia de Dios. Esa fue la mentira del diablo en Génesis, la mentira de la serpiente antigua. No le hagas caso a Dios. Tú puedes ser como Dios. Sé tú tu propio Dios. Define tú tus propios estándares. Hay algo dulce al hacer algo que no es permitido. Es una sensación de placer hasta cierto punto, el hacer lo que no se debe de hacer. Y ese sentir es el de poder ser como Dios. Yo soy Dios, yo defino cómo vivir. Pablo lo pone así en Romanos 8:7. La mente puesta en la carne es enemiga de Dios. ¿Y cuál es la razón? Porque no se sujeta a la ley de Dios, pues ni siquiera puede hacerlo. Y no nada más no puede, tampoco quiere. No quiere sujetarse a la ley de Dios. Por eso es enemiga de Dios. No tiene capacidad ni para creer, ni para obedecer, ni para entender, ni para hacer lo bueno. Eso es lo que observamos en Romanos capítulo 3 de la naturaleza depravada del hombre. El hombre dice, yo seré la autoridad final en mi vida. Yo decidiré lo que es mejor para mí. Yo decido lo que es realidad, lo que es verdad y lo que es falsedad. Es decir, que mis deseos serán mi rey. Y a eso sí yo me puedo someter. Y eso, hermanos,
es la realidad de lo que está pasando en nuestra sociedad. Más ira revelada genera más pecado, más rebelión contra Dios. Y es por esta razón que cuando llega la ley de Dios, que nos dice cómo debemos de comportarnos, en lugar de obedecerla, por querer seguirle la contraria, en rebeldía y autosuficiencia, entonces esos deseos surgen más para ir en contra de esa santa y justa y buena ley. Y cuando viene el mandamiento, decimos, ¿eso es lo que tengo que hacer? Pues voy a hacer lo contrario. Pues el pecado es la infracción de la ley, 1 de Juan 3:4. Y es por esa misma razón que dice, porque aparte de la ley, el pecado está muerto. Si no hay ley de Dios, entonces el pecado no surge en nosotros. No lo toma como herramienta y permanece dormido en el corazón. No quiere decir que no esté presente, ahí está. Solo no está activo. Ahora, esto no quiere decir que no había pecado en él. Pablo sabía. Él era tan pecador como cualquier otro que no tiene ley, porque son ley en sí mismos, ya nos lo había explicado. Tienen la ley de Dios escrita en sus corazones y por lo tanto no tienen excusas, sus conciencias los acusan. Eso Pablo ya lo explicó en capítulos anteriores. Más bien el pecado no había sido despertado o revivido por la ley. Y eso es lo que nos lleva a lo siguiente. Y Pablo continúa exponiéndonos su vida antes de la ley y nos muestra una tercera cosa acerca de la ley. Versículo 9. En un tiempo yo vivía sin la ley, pero al venir el mandamiento, el pecado revivió y yo morí. La forma simple de ver esto es que la ley nos mata. Pablo está usando su experiencia para mostrarnos qué pasa cuando llega el mandamiento. Y en comparación con lo anterior, primero, no había ley y el pecado estaba muerto. Después llegó la ley en su tiempo y el pecado revivió, y al revivir el pecado me mató. Ahora, para entender más el texto, debemos entender dos frases claves del pasaje. Y aquí ayuda mucho Martin Lloyd-Jones en cómo aborda este pasaje. Y estas dos frases a que se refiere Pablo cuando dice, yo vivía sin ley. ¿A qué se está refiriendo eso? Y es importante entender porque aquí muchos se desvían y llegan a incorrectas interpretaciones del texto. En primer lugar, no está diciendo que jamás hubo un tiempo en el cual estaba sin alguna ley. Porque ya nos explicó que todo ser humano tiene la ley de Dios escrita en su corazón. Y aún desde el Edén, vemos que siempre ha habido una ley. Entonces, siempre la humanidad ha estado bajo alguna ley. Aquí está hablando de conocer la ley experimentalmente, más específicamente por la ley de Moisés. Sabemos que Pablo era judío y además fariseo. Él conocía la ley desde su niñez. Él la sabía de memoria. Entonces, no está hablando de cuando él era un infante sin entendimiento, cuando era un bebé. No se está refiriendo a ese tiempo. Está hablando de que aunque conocía la ley, hubo un tiempo de su vida que la ley no estaba haciendo su trabajo en él. Porque solo conocía el mandamiento, pero no lo había entendido cómo afecta en su corazón. No había obrado en su corazón en la manera que debía. Y eso, hermanos, es uno de los peligros del legalismo. Hacer pequeños fariseos que conozcan la ley si realmente que cumpla su propósito en ellos. De nada les sirve conocer la ley y tratar de vivirla si realmente tenga un efecto en sus corazones. Y esto es más como si más bien no hubiera ley en ellos, aun cuando la conocen. Entonces, en un tiempo particular de la vida de Pablo, vino el mandamiento. Y ahora debemos ver qué es lo que quiere decir cuando dice que al venir el mandamiento. Acabamos de ver que el mandamiento siempre ha estado ahí. Pablo siempre ha conocido los mandamientos desde muy pequeño. Y es prácticamente eso. Aunque la ley no estaba haciendo su labor en su tiempo, en él, en un tiempo particular, el mandamiento comenzó a actuar en él. Y comenzó a producir más pecado y a revelarle su pecado.
comenzó a ver y sentir la aplicación de esa ley en su corazón, del mandamiento. Y le mostró a su corazón lo que realmente el pecado, de una forma que empezaba a ver el pecado de una forma que realmente jamás lo había hecho o lo había experimentado. Y eso puede pasar a veces, ser secos con respecto al mandamiento o a la palabra de Dios. A lo mejor estás leyendo la Biblia y no está teniendo un efecto en ti. La estás leyendo como lees cualquier otro libro. Estás obteniendo información, pero la palabra de Dios no está obrando en ti. Y puedes conocer a Dios, pero no tener una experiencia y una relación con Él. De ver su palabra y en un tiempo te golpee y te muestre de verdad como nunca antes lo habías experimentado. Y eso le puede pasar a cualquier religioso en momentos, incluso a algunos cristianos. Llegar en tiempos donde Dios no está trabajando en ti, o no sientes que está trabajando en ti, a pesar de que lees la palabra. Y eso debemos tener cuidado, de empezar a enfriarnos, de empezar simplemente a ser metódicos, simplemente orar por orar, o leer por leer, y no tener realmente una comunión con el Señor, que realmente esté obrando en nosotros. Pero Pablo, hablando de su vida antes del Evangelio como fariseo, que no solo conocía la ley, sino que también le enseñaba a otros, nunca había tenido una experiencia personal con la ley. Y esa es la pregunta que debemos hacernos. ¿Se pueden conocer los mandamientos sin tener el peso de ellos? ¿Se puede conocer la Escritura sin que tenga efecto en nosotros? Sí se puede. Y eso da miedo. Porque puedes aprender las cosas de Dios y puedes vivir en los asuntos de Dios y seguir ciego, sin una plena convicción de pecado. Entonces, ¿qué pasa? ¿Cómo es que unos se dan cuenta y otros no? ¿Cuál es la diferencia? La ley es la herramienta que Dios usa para revelar la condición pecaminosa en nuestro corazón y así poder traer convicción de pecado. Pero es el Espíritu quien usa ese instrumento y usa la ley para que profundamente afecte nuestros corazones. Es el Espíritu quien usa la ley como espejo para mostrarnos cómo es que Dios nos ve. Cuando decimos que la ley trae convicción de pecado, no es que sea en automático que la ley la trae en sí misma. Jesús dice que no es la ley, sino el Espíritu Santo que convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Juan 16:8. Esa es la experiencia de Pablo. Y nosotros, los que somos creyentes, sabemos de lo que Él está hablando. Lo hemos experimentado. Porque sabemos por experiencia propia lo que la ley hizo en nosotros. Cuando nos mostró nuestra condición pecaminosa y nos dio una convicción de pecado. Como nosotros en esa experiencia entendemos cómo fuimos traídos a convicción de pecado por el Espíritu Santo por medio de la ley. Ahora, Pablo murió porque llegó el mandamiento y el pecado revivió y murió. Pero antes, dice, de la ley yo vivía. Y eso no quiere decir que él estaba vivo espiritualmente, que había sido regenerado tampoco. No. Como cualquier otra persona, él estaba muerto en sus pecados, en sus delitos y pecados. Aquí también Pablo habla de su propia experiencia de sí mismo. Antes de llegar al mandamiento, él pensaba que estaba vivo. Sin la ley, él estaba bien, él estaba feliz, sin conflictos. Él vivía como todos creen que están vivos de alguna manera. De hecho, antes de Cristo, vemos en Filipenses 3, del versículo 5 en adelante, que Pablo se veía como un buen hombre. Y entre algunos de los méritos de las tarjetas o credenciales que él empieza a presentar, entre algunos de sus méritos dice, en cuanto a la justicia de la ley, hallado irreprensible. Irreprensible, yo he cumplido toda la ley, yo estoy bien con la ley.
Él se sentía bien consigo mismo y se sentía vivo. Y así es como es la vida sin la ley. Pero el mandamiento vino a ser para muerte. ¿Y en qué sentido es que murió? ¿Físicamente? No. Y menos espiritualmente, porque él ya estaba muerto en sus delitos y pecados. Simplemente no lo sabía. Más bien esto es como el efecto, cómo afectó esto experimentalmente. Ahora experimentalmente ya es lo opuesto a lo que era antes. Él se sentía vivo, pero cuando vino el mandamiento, la realidad de su muerte espiritual fue hecha visible. Es decir, que al venir el mandamiento pudo experimentar la realidad, versículo 10. Y este mandamiento, que era para vida, a mí me resultó para muerte. La ley es buena y en el pacto de obras era la manera para conseguir vida. Sin embargo, Adán pecó y nosotros pecamos en él. Entonces ya nadie puede cumplir el pacto de obras, pero el propósito del pacto de obras es que si todos podían cumplir la ley a la perfección, era para vida. La ley era para vida. Entonces, aunque el mandamiento era bueno y era para vida, para nosotros que ya estamos bajo una naturaleza corrupta, la ley solo puede resultar en muerte. No puede darnos nada más. Precisamente por las otras dos anteriores, la ley revela el pecado, nos muestra cómo estamos delante de Dios y aún despierta el pecado que está dormido en nosotros, lo altera y eso provoca más pecado y eso provoca muerte. La ley no da vida, ni mucho menos santifica, como creían muchos de los judíos. Cuando llega la ley y es entendida para alguien no regenerado, que no tiene una unión con Cristo, la ley no esclaviza el pecado, más bien le da el poder para matarnos. Y mientras más pelees por cumplir la ley, mientras más trates de obedecerla, más te das cuenta de ese terrible poder que tiene el pecado para tomarte. Versículo 11. Porque el pecado, aprovechándose del mandamiento, me engañó y por medio de él me mató. Y por eso Pablo repite lo que ya dijo, pero cambia el resultado. Primero dijo que el pecado se aprovechó de la ley para generar más pecado. Y si la paga del pecado es la muerte, por lógica, en conclusión, nos dice ahora que el pecado se aprovechó de la ley para matarnos, al producir más pecado, más muerte. Entonces Pablo ahora se ve como un alma arruinada bajo condenación. Pero algo interesante de notar aquí es que dice que habla de un engaño. El pecado me engañó y me mató, porque el pecado, aprovechándose del mandamiento, me engañó. Y una realidad que tenemos que ver es que el pecado es engañoso. Jeremías 17:9 dice, más engañoso que todo es el corazón y sin remedio. ¿Quién lo comprenderá? Nuestro corazón es engañoso. Nuestros deseos son engañosos, porque ahí es donde vive el pecado. El pecado nos muestra lo que queremos ver, pero no la realidad o las consecuencias de esos deseos. Y así es el pecado, engañoso. Nos hace creer que recibiremos un bien, una satisfacción, autonomía, poder, pero no es así. Nos mata. Y por esto el autor de Hebreos exhorta, antes, exhórtense los unos a los otros cada día, mientras todavía se dice hoy, no sé que alguno de ustedes sea endurecido por el engaño del pecado. Hebreos 3:13. Y ese texto nos dice que al ser engañados por el pecado, somos endurecidos. El pecado que habita en nosotros es engañoso y siempre nos hará ver lo que le conviene y no la realidad. Y eso es lo peligroso del pecado que habita aún en nosotros. El pecado nos muestra la satisfacción. Es bueno. Mira el placer que vas a obtener. Mira lo bueno que produce. Mira el juntar más riquezas. Mira la lujuria. ¿Qué va a pasar? Es engañoso nuestro pecado. Y el pecado habita en nuestro corazón. Y nuestro corazón entonces es engañoso. Y sus deseos son engañosos.
El pecado nos engaña abusando o aprovechándose del mandamiento. El mandamiento dice no lo hagas y el pecado dice sí. Exactamente como la serpiente le dijo a Eva. De ese árbol no podemos comer. No, si puedes. Tú serás como Dios. Y cuando logra engañarnos, dice Pablo, produce muerte. ¿Cuál es entonces la conclusión de esto? Veamos el último punto, versículo 12. Así que la ley es santa y el mandamiento es santo, justo y bueno. La ley no es pecado, es santa. La ley es buena. Esa es la conclusión del argumento. Incuestionablemente el mandamiento es santo, justo y bueno. Dios es bueno y justo también, y por lo tanto la ley que Él dio sigue ese mismo estándar. La ley moral de Dios se conforma a su carácter. No importa que la ley sea el instrumento para revelar el pecado o para alterar y producir más pecado, el problema no es la ley, sino el corazón del hombre. Más específicamente, el pecado en el corazón del hombre. Pero si la ley es buena, eso lleva a una objeción final. Versículo 13. Entonces lo que es bueno vino a ser causa de muerte para mí. De ningún modo. Bien, Pablo, a pesar de que todo lo malo de lo que la ley provoca en nosotros, nos mata, ya no estamos bajo la ley, pero dices que la ley es buena, pero aquello que es bueno entonces me causa muerte. Eso parece contradictorio y Pablo dice, de ningún modo. ¿Por qué? Porque la ley no es la que trajo la muerte. La ley es buena, pero el que es malo es el pecado. Y por eso dice, al contrario, fue el pecado a fin de mostrarse que es pecado al producir mi muerte por medio de lo que es bueno, para que por medio del mandamiento el pecado llegue a ser en extremo pecaminoso. Para que el pecado revele su naturaleza por medio de producirme muerte, me demuestra lo malo que es en mí. ¿Y cómo hace eso? Como ya observamos, por medio de la ley. El pecado no usa lo malo para mostrarse malo, sino que usa lo bueno para mostrarse malo. Y eso muestra lo depravado de nuestro corazón. Dice, para que por medio del mandamiento el pecado llegue a ser en extremo pecaminoso. La ley no solo revela y expone nuestro pecado, lo altera, lo multiplica y nos mata por el mandamiento, sino que también nos demuestra lo terrible y depravado que es nuestra condición, nuestro pecado. Tanto es así que el pecado utilizó lo bueno como medio. Lo bueno tenía como fin llevarnos a Cristo, nos conducía a la vida, pero el pecado lo usó como vehículo para estamparnos y producirnos muerte. Y la idea puede verse así. Si un asesino mata a un ladrón, a lo mejor algunos pudieran verlo como algo bueno. No es bueno ninguno de los dos, por supuesto, pero la sociedad lo pudiera ver así. Al menos uno pagó por su crimen. Además era un asesino, alguien eventualmente iba a matar. Pues qué bueno que fuera alguien malo, qué bueno que mató a alguien, a un criminal. Lo ven así. Pero qué diferencia si el asesino mata a alguien que es bueno y dadivoso. Eso se vería como un acto cruel y perverso. El bueno no merecía morir. Así es como lo ve la sociedad. Bueno, la ley es buena, pero el pecado es malo y se aprovecha de lo bueno y hace ver a la ley como mala. Otra forma de verlo, un cuchillo es una excelente herramienta en las manos de un chef, pero un cuchillo en las manos de un asesino es la peor combinación. Bueno, la ley es buena, pero es usada por el pecado para matar, o más bien para mostrarnos que estamos muertos. Y eso es lo que Pablo concluye: la ley es buena y el pecado, para mostrarse en extremo pecaminoso, usó la ley que es buena para producir mi muerte. Nuevamente, la ley no es la que mata. La ley en sí misma no es la que provoca más pecado. La ley en sí misma no pone el pecado ahí. Es el pecado que habita en nosotros
por el cual hemos muerto. Es el pecado que habita en nosotros, que multiplica el pecado por la ley. Es el pecado que ya está ahí, que revive por la ley. Nosotros estamos ya muertos en nuestros delitos y pecados. Y la ley solo viene a revelar eso. Para terminar, aparte de la fe en Cristo y su Evangelio, la ley nunca nos santificará. No es su propósito. La ley aún continuará fortaleciendo el pecado para hacer lo que la ley prohíbe. Y por esto los creyentes tenemos una batalla interna que Dios mediante estaremos observando en las próximas ocasiones. Pero la ley nunca fue dada ni para salvar, ni para santificar, sino para condenar. Para mostrar el pecado que es pecado, para que tú puedas ver la realidad de tu condición como una criatura pecadora, la realidad de que tú delante de Dios estás espiritualmente muerto. Y para generar en ti más pecado, lo cual genera más muerte, más condenación, para que donde el pecado abundó, sobreabunde la gracia. Eso también debería llevarnos a autoexaminarnos y vernos a la realidad de la santidad de Dios. ¿Alguna vez te has mirado conforme a la ley y has visto la depravidad que aún queda en ti? Ahí está esa depravidad, pero está dormida y necesitas la ley para poder ver ese poder durmiente. El pecado está muerto, dormido, por así decirlo, antes de la ley. Y déjenme ilustrarlo un poco como lo pone Martin Lloyd-Jones. Imaginen un carro de carreras que tiene un motor muy poderoso. El motor está prendido, pero entre mejor es el motor y más poderoso es el motor, también es menos silencioso, aun cuando está encendido. Cuando está encendido sin movimiento, hace un cierto ruido ligero. Y está el poderoso motor, pero no está haciendo nada de ruido. Y el poderoso motor está en marcha, casi ni se escucha. Pero ¿qué pasa cuando pones tu pie en el acelerador sin cambios? De repente te das cuenta del verdadero poder que tiene ese motor. Iba a ser el efecto sonido, pero mejor me lo voy a ocultar. Yo creo que se imaginan el ejemplo. El poder ahí siempre ha estado, pero no ha estado activo. Ahí está el carro prendido, pero hasta que presionas el acelerador. El pecado de nuestro corazón es como ese motor. Antes de la ley, Pablo no se había dado cuenta del tremendo poder que estaba dormido ahí en su corazón, que estaba obrando, que estaba trabajando, pero en silencio. Y de esa manera no podrás ver tu pecado hasta que la ley pise el acelerador de tu corazón para que veas lo pecaminoso de tu corazón, de tu pecado. A lo mejor crees que eres mejor que los demás. A lo mejor dices, bueno, yo no soy un asesino, yo soy bueno. O a lo mejor crees que no hay ningún tipo de maldad en ti. A lo mejor tú te consideras una buena persona. Pero ¿qué tal está tu corazón? Dios no ve como el hombre ve. Él puede ver tu corazón y Él puede ver tus intenciones. Las intenciones del corazón. ¿Por qué es que haces las cosas? ¿Cuál es el deseo interno de tu corazón para vivir como vives? Examina tu corazón y ve el pecado remanente que aún queda por medio de ver la ley. Examina tus deseos. ¿Alguna vez has mentido? ¿Alguna vez has odiado a alguien? Dices, no, yo no he odiado a nadie. Pero ¿qué tal cuando alguien se pasa un alto? ¿Has tenido lujuria? A lo mejor puedes decir no. Pero si has visto pornografía, o si has visto a alguna mujer, los deseos de tu corazón, el Señor los ve. El Señor ve lo que hay en nuestro corazón. ¿Has codiciado? ¿Has deseado lo que no te pertenece? En vez de estar contento con la bendición del hermano o de otras personas, simplemente hay un celo, un resentimiento en tu corazón porque tú no puedes tenerlo. Entonces todo parece indicar que la ley es mala. Y si no estamos bajo la ley, pues ¿para qué considerarla? Pero Pablo nos exhorta y nos muestra la realidad, que el problema
somos nosotros, no la ley. La ley es buena, santa y justa, y fue dada para el pecador. Y tiene un gran propósito que es de acuerdo al Evangelio de Jesucristo. Y la ley aún es parte de la voluntad de Dios para nuestras vidas. Y por lo tanto, estamos también capacitados ahora en esta nueva vida para obedecerla de corazón. La pregunta es, ¿has muerto por medio de la ley? ¿Te ha mostrado la ley la realidad de tu condición espiritual? ¿Has entendido tu pecado y observado tu condición delante de Dios sin Cristo? Si no ha pasado eso en tu vida, pídele al Señor en oración que te lo muestre. Dios, muéstrame tal como soy y hazme morir para que Cristo pueda hacerme vivir en Él. Muéstrame mi pecado y hazme ver a Cristo como mi única salvación. Amén. Esa puede ser tu oración en esta mañana. Porque la primera señal de vida es cuando te ves muerto. Parece contradictorio, pero si no te ves como muerto, no puedes decir que hay vida en ti. Debes morir como Pablo para que la gracia de Dios obre para vida en ti. Debes sentirte incapaz y de ver que solo Cristo puede salvarte. Debes sentirte sin esperanza en ti mismo y poner toda tu esperanza solo en Jesucristo. Si te sientes perdido, Cristo es el Salvador que vino a buscar lo que se había perdido. Entrega tu vida al Salvador, quien murió por tus pecados para darte vida nueva y para que andes en esa novedad de vida, para ya no ser engañado por el pecado, ni ser su esclavo, sino para que ahora Cristo reine en tu vida. Entrega tu vida a Cristo y vive en obediencia a sus mandamientos, porque solo Cristo es quien pagó por tus pecados y solo Él puede limpiarte de toda tu maldad. Amén. Padre Dios bueno, Dios santo y justo y eterno, gracias te damos por tu Hijo Jesucristo, quien a pesar de aún ser pecadores, Él murió por nuestros pecados. Y ahora, al creer y tener fe en la obra de tu Hijo y al arrepentirnos de nuestro pecado, el cual es revelado por tu santa ley, cuando somos convencidos de pecado por tu Espíritu Santo y depositamos nuestra fe en Jesucristo y creemos y entendemos la realidad de nuestra condición, tú eres poderoso para salvar. Y yo te pido en esta mañana que tú obres en cada corazón y que obres con ese poder para salvar. Que tu palabra, Señor, sabemos, no regresa vacía. Permítenos vernos a través de tu santa y perfecta ley, la cual, por medio de la obra del Espíritu Santo, restaura el alma. Obra en tus siervos, obra en los creyentes, pero también aquellos que no te conocen, obra en sus corazones. Te lo pedimos, Señor. A ti sea toda gloria, toda honra, toda alabanza, por siempre y para siempre. Amén y amén.